Primeramente, quiero darle las gracias a Dios por la oportunidad que me permite estar en esta plataforma Zoom y ser parte del rol de predicadores. Gracias doy a cada uno de ustedes, hermanos, también que han hecho posible esta gran oportunidad. Para mí es un gran privilegio. Me llena de bastante alegría poder saber que puedo ser parte. Eh, pues hemos decidido para esta tarde y noche estudiar en base al título que vemos en pantalla. Para mí, el vivir es Cristo, sacado de Filipenses capítulo 1 y el versículo 21. El texto completamente dice que porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el libro de Filipenses, la cual es una carta de la que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, vemos primeramente en todo el texto del capítulo 1, vemos que da un agradecimiento y ayuda y apoyo en su ministerio a cada uno de los hermanos en la iglesia en Filipos. Y también les alienta a crecer en su fe y a que demuestren pues un amor genuino hacia los demás. Este es un texto, la verdad que es muy conocido, ya sea tanto para nosotros que somos los hijos de Dios y para aquellas personas que todavía no han obedecido a Dios por medio de Jesucristo. Eh, lo podemos ver como ejemplo. Algunos ponen pósteres, algunos andan stickers en sus vehículos, donde quiera los ponen y lo resaltan, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo. Aquí el apóstol Pablo está expresando que su vida se ha centrado en en la vida, en la muerte y, perdón, se ha centrado enteramente en Cristo y que su muerte pues sería un paso hacia una mejor vida, la cual conocemos que si pues llegamos hasta la venida de Cristo será la vida eterna. La frase mencionada por el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, se escucha con frecuencia, hermanos y hermanas, se escucha con mucha frecuencia en infinidad de personas, entre ellos nosotros los cristianos. Eh, Se escucha con mucha facilidad, con la total tranquilidad, como si esto fuera sacado, hubiese sido sacado, pues de alguna historieta o de algún programa de televisión. Eh, la gente lo ve como lo más normal y aún nosotros los cristianos nos empeñamos a decirla en muchas ocasiones sin temor, pero esta no es cualquier frase. Esta frase, pues, creo llegar a entender que hay un gran peso y existe una gran responsabilidad sobre ella. La verdad, hermanos, es que algunos que algunos estudiosos piensan que esta es una de las declaraciones más poderosas y concisas de la Biblia sobre lo que significa ser un seguidor de Jesucristo. El apóstol Pablo, para un mayor contexto, escribe esta carta desde prisión, con la posibilidad de ser ejecutado. Esto lo podemos ver en los versículos 18 al 20. Lo voy a leer. Dice, ¿qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Dice. Por eso me alegro, es más, seguiré agradándome, porque sé, gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Estaba preso Pablo. Y dice el versículo 20, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre Cristo será exaltado. Por eso en el versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo. Pablo nos da de la certeza de que él estaba convencido, de que estaba lleno de confianza y que tenía esperanza. Eh, pues veremos tres puntos de lo que significa para mí el vivir es Cristo. Aquí podemos ver reflejados, hermanos, eh, la grandeza pues que hay por medio de las escrituras y cómo algunos de los apóstoles pues nos dan a conocer lo que significa realmente para mí el vivir es Cristo. El ejemplo de Pablo que da en esta carta, pues, es muy importante. Eh,
Pablo está definiendo que la vida cristiana o lo que él tenía en su vida no solo era una parte en Cristo, sino que era toda la razón de existir de Pablo. Él vivía, él existía por el simple hecho de que Cristo fuese siempre exaltado. Eh, Como primer punto, hermanos, eh, vamos a poner es que lo que significa para mí el vivir es Cristo es proclamar el evangelio. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros estamos con Cristo? ¿Cuánto tiempo le estamos dando a Cristo para que tengamos ese empeño en decir con facilidad que para nosotros el vivir es Cristo? ¿Qué hacemos de todo lo que, pues, la Biblia nos enseña que tenemos que hacer conforme al título? Bueno, una de las primeras cosas que como a cristianos, como hijos de Dios, deberíamos de hacer después de la conversión y después de que Cristo nos añada a su iglesia, lo cual está en Hechos 2:47, pues creo que sería proclamar el evangelio. Si bien es cierto, hermanos, esto lo podemos ver por medio de Marcos capítulo 16 y el versículo 15, un mandato establecido a los apóstoles y también para todos los cristianos. Dice de la siguiente manera, Marcos capítulo 16 y el versículo 15. Id por todo el mundo, dice, y predicad el evangelio a toda criatura. Es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Como tal, es nuestro deber darlo a conocer. ¿Cuántos hermanos no tuvieron ese esfuerzo en cada uno de nosotros de antes de haber conocido a Jesucristo, de enseñarnos el evangelio, de darnos a conocer el evangelio? Hicieron el esfuerzo y de igual manera creo que sería importante que cada uno de nosotros, que de la misma manera en que a nosotros se nos dio a conocer, en que a nosotros se nos proclamó el evangelio, nosotros lo hagamos de la misma manera hacia las demás personas. He escuchado pues eh, algunas críticas dentro del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, algunos piensan, algunos dicen que es dentro de la congregación siempre están los mismos hermanos. Algunos dan a conocer que la iglesia del Señor no crece y quieren ver cómo lo están haciendo, por ejemplo, las sectas denominacionales, que podemos ver Podría salir y volver a entrar, dice Ángel Lagos. aquella gran cantidad de personas, podemos ver que está tan lleno que ni cabe la gente. Y escuchamos a veces decir que, pues, la iglesia del Señor no crece. Y una de las causas por las cuales no crece es porque no estamos proclamando el Evangelio. Es porque no estamos dando a conocer el Evangelio de nuestro amado Salvador Jesucristo. Pero algunos no conocen qué es el Evangelio. Pues el Evangelio son las buenas noticias o las buenas nuevas de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo podemos ver reflejado, hermanos, en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 15, del versículo 1 al versículo 4, el cual dice de la siguiente manera: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Estas son las buenas nuevas de salvación, que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que resucitó al tercer día. Vivimos tan empeñados en nuestra vida, en los quehaceres, en los afanes, en nuestros trabajos, eh, donde sea que estemos. Y tenemos la oportunidad en muchas ocasiones de proclamar el Evangelio. Pero ¿cuántos de nosotros estamos
acatando el mandato establecido en Marcos 16:15? ¿Cuántos cristianos se están empeñando en dar a conocer el evangelio? ¿Estaremos haciendo realmente el esfuerzo que pues Cristo merece que hagamos cada uno de nosotros? Bueno, eh, como cristianos es necesario que hagamos conforme a lo que nos manda Marcos 16:15. Es importante, hermanos, saber que esto es parte de nuestra vida cristiana. Podría ser que por algunos motivos no demos a conocer el evangelio. Algunos tienen vergüenza, algo otros sienten temor, algo otros no se sienten capaces porque algunos dicen que no tienen el don de poder predicar el evangelio. Pero la carta que Pablo escribe a los romanos en el capítulo 1 y el versículo 16 muestra algo diferente. Dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No hay por qué avergonzarse de poder proclamar el evangelio de nuestro amado Salvador. Nos empeñamos grandemente en decir, para mí el vivir es Cristo. Yo lo que hago, todo lo que hago, lo hago para Cristo. Yo hago aquí, yo hago allá, yo hago esto, lo otro. Pero no estamos dando el ejemplo. No estamos dando el ejemplo, no estamos reflejando que vivimos para Cristo. Tenemos constantemente, eh, tal vez el descaro, podría decirse, de tener la posibilidad de hacerlo y no lo hacemos. No nos estamos comportando conforme a lo que dice el título. Para mí, el vivir es Cristo. El mensaje puede ser que lo demos a conocer en cualquier lugar, donde sea. En la Biblia hay muchos ejemplos de los apóstoles predicando el evangelio, de los primeros cristianos eh, predicando el evangelio. Miren el ejemplo de Pablo estando preso a la orilla de un río, en las sinagogas. Y es que cuando hablamos con las personas, no es necesario llegar a las personas a hablarles lo que ellos quieren escuchar. A veces llegamos a la persona a predicar el evangelio, supuestamente, y empezamos a hablar de problemas, de las cosas de la vida u otras cosas. Y eso no es lo que hay que hacer. Según Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 1 y 2, dice lo siguiente: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Podemos llegar a las personas a proclamar el evangelio? Sí, pero debe de ser preciso lo que hablamos. Debemos dar a conocer que realmente estamos viviendo para Cristo. Como segundo punto, hermanos, y creo que esto también significa lo que es vivir para Cristo, y es el poder imitar el ejemplo de Jesucristo. Como cristianos es esencial, es importante que sigamos las pisadas de Cristo, sigamos el ejemplo de Jesucristo. Se supone que decidimos un día que obedeceríamos el evangelio y que obedeceríamos la voluntad de Dios para ya no seguir en las acechanzas del enemigo, para ya no seguir siendo esclavizados por el maligno. Cambiamos de muerte a vida para seguir a Cristo, para imitar a Jesucristo, para seguir conforme al modelo de Jesucristo. No se trata solo de creer, sino de seguir sus pasos. Algunos se deleitan diciendo esa frase: para mí el vivir es Cristo. Y por el simple hecho de creer,
piensan que con eso es más que necesario, pero no es así. Debemos imitar a Jesucristo, seguir sus pasos, adoptar su carácter. ¿Cómo era Cristo? Los apóstoles caminaron con Jesús y sabían cómo Él era. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Quiere decir que Pablo siguió al pie de la letra el camino de Jesucristo, siguió las pisadas de Jesucristo y nos está dando a conocer ahora a nosotros el mismo ejemplo. Por eso dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Y qué fue lo que Pablo imitó de Jesucristo? Veremos, como quien dice, resumido en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, del versículos 3 al 8, lo que hay que imitar de Jesucristo. Y que por eso Pablo está diciendo, sed imitadores de mí, así como yo de Jesucristo. Dice de la siguiente manera, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. No eran estas cosas las que antes hacíamos, no eran los comportamientos que teníamos antes de conocer a Jesucristo. Lamentablemente me atrevo a decir que muchos de nosotros estamos actuando de esa manera todavía. Me atrevo a decir que muchos de nosotros seguimos empeñados en estas cosas. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La mayoría de tiempo estamos mostrando soberbia, mostramos ser mejores que otros y nos sentimos mal cuando vemos que otros pues perseveran, cuando vemos que otros avanzan, porque queremos que solo nosotros tener el primer lugar. Pero ¿qué dice la palabra? Antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, como un simple mortal, como lo cual somos nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuáles son las cualidades, cuáles son las virtudes que Jesucristo mostró? Mostró amor, mostró humildad, fue compasivo y algo muy importante que dice en el último versículo, en el versículo 8, mostró obediencia al Padre. ¿Cuántos estamos actuando conforme a esas grandes virtudes, a esas cualidades que vienen de parte de Jesucristo, las cuales imitó Pablo y el cual nos está diciendo a nosotros, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo? ¿Cómo reflejar entonces que estamos viviendo para Cristo si no estamos imitando a Jesucristo? Hay que pensar en eso. Recordemos, hermanos, que al estar ya dentro del cuerpo de Cristo, ya no tenemos que ser parte de lo que una vez fuera de Cristo hacíamos. Según Gálatas capítulo 2 y el versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no podemos vivir para nosotros mismos. Ya no podemos pensar en nuestros propios objetivos egoístas. Nuestro deber es actuar conforme a las pisadas de Jesucristo, conforme al ejemplo de Jesucristo.
Ya no podemos seguir empeñados, hermanos y hermanas y amigos, en las cosas que son del mundo. Efesios capítulo 4 y el versículo 32 dice de la siguiente manera: antes, sed benignos unos con otros, es decir, ser compasivos, compadecerse de los demás, misericordiosos. ¿Qué es misericordioso? Es sentir y demostrar compasión, piedad y clemencia hacia el sufrimiento de los demás. Y lo siguiente es lo que más me gusta, que dice, perdonándonos unos a otros, por cualquier sea la circunstancia, hermanos, sea que haya cometido un error algún hermano y nos haya hecho sentir mal, tenemos que perdonarnos unos a otros. Muchas veces no queremos perdonarnos entre nosotros. Muchas veces queremos hacer a un lado el perdón. Queremos estar resentidos. Queremos tener rencor en nuestra vida espiritual. Recordemos que ya sea moralmente y espiritualmente, Cristo tiene que ser toda nuestra vida. Cristo tiene que ser nuestro punto central en todo lo que hagamos. Ahora bien, ¿estamos siguiendo las pisadas de Jesucristo? ¿Estamos actuando conforme a estas virtudes que los mismos apóstoles imitaron de Jesucristo? ¿O estamos viviendo conforme a nuestros propios intereses? Recordemos, hermanos, que para esto fuimos llamados. Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vos, por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué es lo que tenemos que seguir? ¿Cómo demostrar que vivimos para Cristo? ¿Estamos siguiendo las pisadas de Jesús? ¿Estamos siguiendo el ejemplo de Jesucristo? ¿Estamos actuando conforme a virtudes semejantes a las de un cristiano, semejantes a las de un hijo de Dios? Porque si no es así, pues entonces hay que empezar a trabajar, hay que hacer un cambio, hay que demostrar que estamos viviendo para Cristo, hay que reflejar que estamos viviendo para Cristo. Pero hay algo muy importante. ¿Podemos estar cumpliendo los mandamientos del Señor? Sí. ¿Podemos estar imitando el ejemplo de Jesucristo? Sí. Pero muchas veces no estamos reflejando realmente que vivimos para Cristo. ¿Cómo podemos saber eso? A través del tercer significado de lo que es para mí el vivir es Cristo. Y es que hay que reconocer, hermanos y hermanas, que para que estar relacionados siempre con Cristo, para que toda nuestra vida, moralmente y espiritualmente, sea reflejada en Cristo, es necesario renunciar, hermanos, a aquellas cosas que nos alejan de Cristo. Eso significa para mí el vivir es Cristo, que vamos a renunciar a las cosas que nos impiden permanecer en Cristo. Son muchas las cosas que pueden hacer que perdamos por completo la relación que tenemos con Cristo. Son muchas. Puede ser pues el amor al dinero, las amistades del mundo, los malos hábitos son comportamientos. Puede ser también los deseos de la carne, la vanidad de los ojos, la, 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 la vanagloria de la vida. Todas estas cosas pueden estar teniendo un impacto negativo en nuestra vida. Y en muchas ocasiones no nos dejan reflejar que para nosotros el vivir es Cristo. Según Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16, en cuanto al amor que algunos le siguen teniendo al mundo y a los placeres, el cual
Muchos cristianos se empeñan en seguir demostrando, aunque digan que para ellos el vivir es Cristo, están reflejando lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. Dice de la siguiente manera: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, escuche bien, hermano y hermana, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Habemos muchos de los cristianos de los cuales queremos estar a medias, un paso adentro de la iglesia del Señor y un paso en el mundo. Queremos hacer creer a los demás que somos parte de la iglesia del Señor y que estamos dispuestos a actuar conforme a la voluntad de Dios, pero también queremos ser parte de aquellas cosas que nos impiden tener a Cristo en nuestra vida espiritual. Algo muy, pues, verdadero, y esto lo podemos ver reflejado en la vida de muchas personas, no solo en los cristianos, y es que cuando el corazón está aferrado a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no existe espacio para Cristo. A Cristo lo pasamos por alto. A veces le estamos dando más tiempo a las cosas del mundo. A veces le estamos mostrando más lealtad a las cosas del mundo. Esto demuestra que no hemos renunciado todavía a aquello que nos impide tener a Cristo en nuestra vida espiritual, como también moral. Por ejemplo, la idolatría, no solo como la palabra de Dios lo muestra, a otros dioses, sino que cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestra vida puede ser que nos aparte de Cristo. Puede ser que nos lleve a la perdición nuevamente, de donde una vez salimos y decidimos que íbamos a vivir para Cristo. Estamos reflejando en muchas ocasiones que otra vez ya no estamos viviendo para Cristo, sino que nuevamente para el mundo. Según eh, el amor que le tenemos, podría decirse, al dinero y a las posesiones, existe un texto en la Biblia, en Mateo capítulo 6, versículo 24, un texto muy conocido. Ninguno dice puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir, dice Dios, a Dios y a las riquezas. Es decir, no podemos servir, hermanos, a las cosas que están en el mundo y a las posesiones y a las riquezas, a todo aquello que va más guiado a los placeres de la carne y también ser parte de la divinidad de Dios. No puede ser esto así, hermanos. No podemos decir que estamos viviendo para Cristo cuando nos empeñamos en reflejar que no estamos viviendo para Él. Y es que una de las cualidades que podemos demostrar, y es que a través de nuestras acciones, hermanos, a través de los frutos que damos a conocer, estamos reflejando a quién seguimos, por qué camino vamos, si realmente estamos viviendo para Cristo o estamos viviendo para las cosas que hay en el mundo, para todo aquello que nos aparta de la vida cristiana. Tenemos la exhortación, tenemos el ejemplo en las escrituras de cómo tiene que ser nuestra vida cristiana, de cómo podemos demostrar que vivimos para Cristo. Un ejemplo de los cuales lo vemos en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Según la versión Dios habla hoy, dice: por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado
todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfeccionará. Perdón, es quien la perfecciona. Hermanos, si queremos decir con total seguridad, con franqueza, para mí el vivir es Cristo, es necesario que demos a conocer lo que significa. En conclusión, hermanos, aquellos que han decidido formar parte del cuerpo de Cristo, aquellos que han decidido seguir a Cristo y aquellos que ponen en su boca esta frase, para mí el vivir es Cristo, es necesario que proclamen el Evangelio del Señor Jesucristo. Es fundamental que imitemos a Jesucristo y totalmente importante que renunciemos a aquellas cosas que nos impiden tener a Cristo en nuestra vida espiritual. Cristo debe ser, hermanos y hermanas, nuestra meta, nuestro mayor deseo. Cristo tiene que ser nuestro punto central en todo lo que hagamos, ya sea cómo nos comportemos en nuestra vida moral, ya sea cómo nos comportemos en nuestra vida espiritual, tiene que ser de acuerdo a Jesucristo. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo y nuestra alma tienen que estar dispuestos a seguir a Cristo, a permanecer en Cristo, a vivir para Cristo. No es una simple frase, hermanos y hermanas. Hay un gran peso y una gran responsabilidad sobre ella. Quiero darle las gracias a ustedes, hermanos, a los amigos que también están aquí en esta plataforma Zoom, por darme la total atención. Pues si en algo pues me he equivocado, pues sus varones líderes están ahí para corregirme y si es posible para exhortarme y animarme a seguir adelante. Gracias a Dios y a cada uno de ustedes. Esto ha sido todo, hermanos.